Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a continuar definiendo estos programas introductorios justamente para continuar explicando algunos de los elementos básicos que aparecen en el lenguaje de programación C. Entonces hoy analizaremos otros dos programas. Uno lo iremos construyendo paso a paso, solo para ir introduciendo algunos conceptos de programación, y el segundo lo implementaremos utilizando la metodología de solución de problemas que vimos en lecciones pasadas, ¿no? Entonces, básicamente vamos a trabajar sobre este programa que va a pedir dos números al usuario, ¿no? Y nos va a regresar su suma. Entonces vamos a comenzar a implementarlo en Dev C++. Voy a crear un nuevo archivo como lo hicimos en la clase pasada y lo vamos a guardar para que... Voy a guardar aquí en el escritorio para compartírselos. Voy a poner suma y recuerden que los programas que estamos haciendo tienen que tener la extensión .c. Si me mandan un archivo .cpp significa que está mal, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a comenzar poniendo la estructura básica que habíamos definido la clase pasada. Dado que nuestro programa va a interactuar con el usuario, necesitamos en particular la biblioteca de entrada y salida, ¿no? Esto ya lo habíamos comentado la lección anterior, y también habíamos comentado que tenemos que tener nuestra función main, que nos va a permitir ejecutar todo el programa, y que además nuestra función tiene que tener un valor de retorno, que en este caso siempre tiene que ser 0. Entonces lo primero que vamos a hacer será pedirle los datos al usuario, o justamente para guardar estos valores que nos va a ingresar el programa. Como pueden recordar, va a pedirle dos números al usuario y va a guardar su suma. Entonces necesitamos definir el espacio para que pues podamos guardar esas variables, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué es una variable? Vamos a decir que una variable es una ubicación en la memoria de la computadora en donde se va a poder guardar un valor para utilizarlo después en un programa. A mí me gusta explicarlo con una analogía, de manera que piensen en la variable como si fuera una cajita donde estamos guardando datos, ¿no? Ese dato puede ser un 1, puede ser una cadena, puede ser un carácter, puede ser cualquier tipo de dato que acepte C. Y si yo lo quiero recuperar, pues simplemente digo, ¿dónde está este dato? Ah, pues está en tal caja, voy, lo busco, ¿no? Entonces, la declaración de una variable se compone de dos partes. Por un lado, vamos a tener que definir el tipo de dato. En este caso, vamos a decir que un tipo de dato pues nos indica, justamente como su nombre lo dice, el tipo de valor que va a guardar la variable. Si la variable va a guardar un número, pues tenemos que indicarle qué tipo de número va a guardar. Entonces, C tiene estos tipos de datos ya definidos, ¿no? Tiene, por ejemplo, los tipos short, int y long para guardar números enteros. Recuerden, los números enteros son los negativos y los positivos, incluyendo al 0. No tienen puntos decimales ni nada por el estilo. Entonces, el tipo short es para guardar números enteros de tamaño de 16 bits máximo. Entonces, si nos pasamos de esos 16 bits, necesitamos un tipo de dato un poquito más grande, para lo cual utilizaríamos int, que tiene una capacidad de 32 bits, y long, que tiene una capacidad de 64, ¿no? Entonces es un poco más grande long que int. Lo usual es que utilicemos int para números enteros, por lo general cuando eso es suficiente para definir algunos programas, pero hay casos en los que ya se pasa el límite. Entonces tener como conciencia de que si se nos puede acabar la memoria en algún punto es importante. Lo mismo ocurre con los números con decimales, que utilizan notación de punto flotante. Entonces en este caso tenemos float guarda 32 bits y double guarda 64 bits, ¿no? Por lo general aquí también utilizamos el tipo float, pero si tenemos números muy grandes y necesitamos aún más precisión, double también nos puede servir. Y finalmente tenemos char, que lo que guarda son caracteres de 8 bits, como los que vimos cuando estábamos revisando la tabla ASCII y todo eso, ¿no? Entonces, lo primero que haremos será pues definir estas variables con su respectivo tipo de dato. Como le vamos a pedir al usuario dos números, que pues simplemente son enteros, y queremos dar la suma, pues basta con que digamos que son de tipo int.
Entonces voy a declarar las variables. Aquí lo voy a poner con un comentario para que sepamos que aquí estamos declarando variables. Declaración de variables. Y voy a indicarlo, voy a definir los tipos, voy a definir mis dos entradas como tipo entero. Y ahora necesito definir un identificador para saber a qué variable me estoy refiriendo. El identificador es justamente el nombre con el cual vamos a poder hacer referencia a la variable que estamos creando. Los identificadores pueden ser secuencias de caracteres en general, de cualquier tamaño. Podemos también poner símbolos alfanuméricos, símbolos de guión bajo, pero la única restricción que tenemos siempre al definir variables es que no deben de iniciar los identificadores con un número. Siempre tienen que iniciar con una letra o con un símbolo de guión bajo o con cualquier cosa menos un número, ¿sí? Entonces en este caso voy a crear una variable A, le pongo punto y coma porque es una instrucción, y una variable B le pongo un punto y coma porque también es una instrucción. Entonces lo que me está diciendo esto es que estoy creando la variable A que va a almacenar datos de tipo entero, y esta es la variable B que también va a almacenar datos de tipo entero. Ahora también hay ¿cómo se dice? Una convención, o más bien una convención que nos dice que C es sensible a mayúsculas. En este sentido, lo que quiere decir es que si yo, por ejemplo, pongo aquí otra variable, int a con mayúscula, estas variables son diferentes. Se llaman a las dos, pero una es a mayúscula y otra es a minúscula. Entonces hay que tener cuidado cuando nombremos variables. No es lo mismo a mayúscula que a minúscula que a mayúscula, ¿sale? Entonces hay que C sí hace diferencia en ese tipo de cosas. Hay lenguajes que no, pero en este caso C sí lo hace. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora ya tenemos nuestros tipos de datos definidos. Ahora pues lo ideal sería que le pidiéramos los datos al usuario, ¿no? O sea, ya sabemos dónde los vamos a guardar, pero no sabemos qué valor tienen. Tenemos que comunicarnos con el usuario para que nos dé esos datos, ¿no? Entonces vamos a pedir los datos de entrada. En este caso, pues justamente tienen que ser la A y la B. Entonces, para la entrada, justamente necesitamos utilizar una función que vamos a estar utilizando durante prácticamente todo el semestre, que es la función scanf. Scanf lo que hace es pedir un dato, muestra un mensaje en pantalla y le pide al usuario que ingrese un valor. Y pues scanf lo que va a hacer es encargarse de leer ese valor y llevarlo a las variables que estamos definiendo. Entonces en scanf debemos especificar dos cosas. Como es una función, tenemos que pasarle parámetros entre paréntesis, ¿no? O los valores que queremos que utilice esa función, y va a terminar con un punto y coma porque es una instrucción, ¿no? Entonces tenemos que definir qué es lo que va a ir en el primer lado, como primer parámetro, y como segundo. Como primer parámetro lo que vamos a colocar son especificadores de formato. Un especificador de formato nos indica el tipo de dato que se va a recibir y la forma que éste va a tener, ¿sale? Ahorita no nos vamos a estar peleando tanto con la forma de los tipos de datos, basta con que pongamos el especificador, y más adelante platicaremos sobre a qué me refiero con la forma, ¿no? de la que vamos a recibir el tipo de dato, porque esto lo utilizaremos más cuando empecemos a manejar las cadenas, ¿no? Entonces estos especificadores de formato suelen más bien utilizarse con las operaciones de entrada, y también se utilizan en las operaciones de salida. Ahorita vamos a ver ejemplos de esto. Y tenemos estos tipos. Para el tipo short tenemos que especificar esta notación, ¿no? Para int esta, long, etcétera, ¿no? Entonces ahorita nosotros queremos capturar un número entero, por lo tanto tenemos que poner porcentaje d como especificador de formato. Entonces esto lo que le está diciendo a scanf es que va a recibir un dato de tipo, ¿cómo se dice? De tipo entero. Y esto es el especificador de formato se denota con cadenas, ¿no? Entonces en este caso le vamos a poner porcentaje d, ¿no? Y pues vamos a recibir dos números, entonces necesitamos dos instrucciones scanf, ¿no? Y ahora vamos a colocar lo que iría en el segundo lado. En este segundo lado lo que tenemos que colocar es la dirección en memoria donde estamos almacenando el valor
que va a ingresar el usuario. Entonces, para obtener la dirección en memoria de una variable, o sea, ya sabemos que se tiene que guardar en A, pero si yo pongo A aquí, no estoy definiendo la dirección en memoria. Estoy diciendo que es la variable A. Necesito decirle en qué lugar está almacenada esa A. Entonces, para obtener la dirección en memoria, colocamos el símbolo de ampersand al inicio del símbolo, ¿sale? Entonces, esto lo que le está diciendo a la computadora es: lee un dato de tipo entero y guárdalo en la dirección de memoria de la variable A. Y el segundo tipo de dato lo vamos a guardar en la dirección de memoria B, ¿no? Entonces ya tenemos prácticamente la instrucción que nos permite pues guardar valores, pero como tal no le estamos diciendo nada al usuario. Esto es como si simplemente la computadora nos dijera dame un valor, pero no nos dijera información absolutamente de nada, ¿no? Es como si ustedes llegaran a utilizar algún programa, por ejemplo Word o alguno por esto, y que solo esté una pantalla negra esperando a que pongan datos sin decirles qué dato tienen que poner o qué tipo tiene que tener. Entonces lo que vamos a hacer es poner un mensaje con la instrucción print que vimos en la lección anterior para que el usuario sepa lo que tiene que hacer. Entonces le vamos a poner introduce el primer número y 2 puntos para que lo coloque ahí. Y en el otro le vamos a poner un mensaje igual, pero diciéndole que introduzca el segundo número. Y listo, ¿no? Con eso ya tenemos las instrucciones de entrada y ya las estamos leyendo. Entonces ya tenemos los números leídos. Lo que sigue pues es justamente calcular la suma. Entonces necesitamos guardar la suma en una variable del mismo tipo, ¿no? Si vamos a sumar dos números enteros, el resultado pues tiene que ser un número entero. Y ahora, este dato no va a venir del usuario, entonces no puedo utilizar la instrucción scanf. Le tengo que decir o dar el valor concretamente ya a esa variable. Entonces, para esto vamos a utilizar la asignación de variables, que justamente se representa con el signo de igual, ¿no? Entonces simplemente vamos a poner del lado izquierdo la variable que vamos a asignar. Si es la primera vez que estamos definiendo esta variable, le ponemos el tipo de dato también, pero si ya fue definida anteriormente, como en el caso de A y B, podemos simplemente ponerle el nombre o el identificador de esa variable, ¿no? Entonces el lado izquierdo es justamente para representar a la variable y en el lado derecho el valor que le estamos dando. En este caso, el valor que le vamos a dar a la suma, pues es justamente la suma de A con B, ¿no? Y le ponemos nuevamente un punto y coma porque se trata de una instrucción, ¿sí? Entonces esta es una operación de asignación. Por otro lado, estamos aquí ya utilizando un símbolo importante que no habíamos visto y que es la operación de suma, ¿no? Entonces estamos aplicando la operación de suma, pero no es la única operación que tenemos disponible en C. También tenemos estas otras, ¿no? Por ejemplo, la suma, que es la que acabamos de ver, se escribe así en matemáticas y en C lo tenemos que colocar, pues básicamente es de la misma forma, ¿no? No hay mucha diferencia. La resta se pone con un guión medio, ¿no? Se parece mucho a la notación en matemáticas, y la multiplicación aquí sí cambia, ¿no? Nosotros en programación vamos a utilizar un asterisco, y en matemáticas a veces ni es necesario, o se pone un tache, o se pone en paréntesis, ¿no? Pero para representarla aquí en C, vamos a utilizar el símbolo de asterisco. En este caso estamos poniendo A por B, que denota esto en matemáticas. La división, pues a veces ponemos la casita, o a veces dividimos, por ejemplo, poniendo como si fuera una fracción. Entonces aquí lo que ponemos es justamente una diagonal. Entonces para dividir estamos indicando que A divide a B. Y también alguna operación muy importante que utilizaremos más adelante es la operación de residuo, también llamada, o más bien se llama módulo, pero yo aquí le puse residuo para que sepan qué es lo que está haciendo. Por ejemplo, cuando estábamos haciendo los cambios de base, decíamos tienes que tomar los residuos para formar el número, por ejemplo, en binario. El módulo lo que hace es dividir los números y decirnos cuál fue el residuo. Por ejemplo, si divido 10 entre 2, me va a dar como residuo 0. Si divido 11 entre 2, ahí me va a traer como residuo 1, ¿no? Que era lo que estábamos viendo en otras clases anteriores, ¿no? Entonces, estas son las operaciones aritméticas que estamos utilizando. En general, todos estos operadores son binarios, es decir, que solo tienen un lado izquierdo y un lado derecho, solo operan con dos números, pero pues podemos poner muchos para agrupar más números, ¿no? Que no sean únicamente dos.
La división con números enteros en particular siempre devuelve números enteros. O sea, si yo divido 3 entre 2 no me va a devolver 1.5, me va a devolver 1. No hace ningún redondeo, sino que simplemente quita los decimales y ese es el número que nos devuelve. Con los números decimales sí opera correctamente. Y por otro lado, algo que tenemos que tener en cuenta es la precedencia de los operadores. Cuando estamos hablando de operadores, y por ejemplo tenemos una suma y una multiplicación al mismo tiempo, ¿cómo sabemos qué operación tenemos que hacer? Primero hacemos la multiplicación, primero hacemos la resta, ¿no? Hay muchos de estos acertijos en Facebook, por ejemplo, que siempre te dicen que cuál es el resultado de tal operación, y ahí vemos que mucha gente está poniendo muchos posibles resultados, a veces algunos mal, algunos bien, pero ¿cómo sabemos cuál es el correcto? Pues justamente tanto en matemáticas como en programación tenemos que definir qué operación se va a resolver primero, y esto se conoce como precedencia de operadores, ¿no? Entonces se aplican los operadores aritméticos en un orden preciso para evitar este tipo de confusiones, ¿no? Entonces esta es la tabla de precedencia de operadores para que la tengan presente, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que los operadores de multiplicación, división y módulo, ¿no? Se tienen la mayor precedencia. Es decir, si tienen una operación aritmética que tiene algunos de estos símbolos y aparece una multiplicación, primero se resuelve. Primero la división, primero el residuo, ¿no? Entonces, estas operaciones se evalúan primero, y si tenemos varios operadores de este estilo, por ejemplo, si tenemos 3 multiplicaciones, los vamos a ir evaluando de izquierda a derecha, es decir, conforme los vayamos encontrando. Por ejemplo, si tengo 2 por 3 por 4, primero voy a evaluar 2 por 3 y eso por 4, ¿no? Entonces, en el orden en el que vayan apareciendo. Después, ya que acabe de resolver mis multiplicaciones, divisiones y residuos, voy a resolver las sumas y las restas, ¿no? Entonces, en este caso se evalúan después, y lo mismo, si tenemos varios del mismo tipo, se evalúan de izquierda a derecha. Y lo último que vamos a evaluar siempre es la operación de asignación. De manera que, ya que tenga el resultado evaluado, se lo puedo guardar en la variable correspondiente, ¿no? Entonces, cuando decimos que se evalúan de izquierda a derecha, estamos hablando del concepto de asociatividad, que nos dice qué operación resolver cuando tengamos más de un operador, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejemplo, ¿no?, de cómo se harían estas operaciones. Por ejemplo, supongamos que tenemos esta y quiero darle todo este valor. Entonces, habíamos dicho que lo primero, o lo que tiene mayor precedencia, son multiplicaciones, divisiones y porcentaje, que en este caso representa el módulo. Entonces, lo primero que tengo que resolver son todas estas multiplicaciones que aparecen. Entonces, vamos a hacerlo paso por paso. La primera multiplicación, habíamos dicho también que si tenemos muchos, tenemos que irlas evaluando en el orden en el que aparecen. Entonces, la primera multiplicación que aparece es 2 por 5, ¿no? Entonces, eso me queda 10. La siguiente operación que aparece es 10 por 5, entonces eso me da 50. Aquí tengo una suma. Esta suma todavía no la puedo resolver porque, si se dan cuenta, acá tenemos otra multiplicación. Entonces tenemos que resolver primero todas las posibles multiplicaciones. Entonces las resuelvo, me queda 15. Ahora sí ya tengo puras sumas, tengo muchas sumas, entonces ¿qué tengo que hacer? Evaluarlas en el orden en el que van apareciendo. Entonces aquí vamos a sumar 50 con 15, nos da 65, y al final evaluamos 65 más 7, que nos da 72. Y ese 72 es el que le voy a asignar a la variable y. Recuerden, la asignación es lo último que se realiza. Entonces, en este paso, en memoria ya tenemos y con 72. Otra forma de que podamos como utilizar, o de ver a la precedencia y decirle al lenguaje qué operación quiero que se resuelva primero, es colocando paréntesis, ¿no? En este caso estoy poniendo paréntesis redundantes para hacer que el orden de la evaluación sea más claro, ¿no? Entonces aquí estamos viendo qué operación se va haciendo primero, justamente porque los paréntesis se resuelven de lo más interno a lo más externo. Entonces vemos que aquí que los paréntesis más externos son el 2 por 5 y el 3 por 5, y ya que se resuelve eso, hacemos aquí la de multiplicar por 5 y luego hacer todas las sumas. Aquí me faltó poner un asterisco, perdón,
¿no? Y pues es exactamente lo mismo, solo los estoy poniendo para que sean más claras las expresiones. Si no se acuerdan bien del orden de precedencia, mi sugerencia es pongan paréntesis para que sepan qué es lo que se va a evaluar primero, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí ya tenemos la operación de suma calculada, volviendo un poco a nuestro programa, y ahora pues tenemos que mostrarle ese mensaje al usuario. Entonces, pues yo diría, ok, pues simplemente hay que hacer un print, ¿no? Print F, como lo vimos la clase pasada. Entonces aquí le puedo poner un mensaje que el usuario entiende, le puedo decir, pues mira, la suma de los números es, y luego aquí, ¿qué le pongo? O sea, ¿qué debería poner aquí? Yo quiero ponerle esa suma, ¿cómo le hago para que sepa qué variable poner? Pues necesito nuevamente utilizar los especificadores de formato, ¿no? Estos especificadores de formato ya les había dicho que se pueden utilizar tanto para la entrada como para la salida. Entonces aquí yo quiero mostrar la variable suma. Aquí no le puedo escribir suma porque esto es un texto, entonces si yo lo ejecuto así, es más, vamos a ejecutarlo para que vean qué pasa. Lo compilamos y ejecutamos. Ahí va, ahí está. Nos dice introduce el primer número, ¿no? Por ejemplo, 2. Nos dice introduce el segundo, por ejemplo, 3. Y nos dice la suma de los números es suma. Justamente porque yo le puse tal cual la palabra suma y aquí es una cadena y yo quiero que me imprima la variable suma. Entonces voy a decirle que quiero que me imprima un valor entero y le voy a poner un especificador de formato. Si se acuerdan, para los enteros teníamos que poner porcentaje de. Y ahora para decirle con qué valor va a llenar ese especificador de formato, ponemos una coma y le indicamos la variable que vamos a poner. Si por ejemplo aquí pusiera otro, tendría que poner otra variable. Siempre tiene que haber tantos especificadores de formato como variables a la derecha. Como aquí solo tenemos uno, pues lo dejamos así. Entonces si lo ejecutamos, le ponemos otra vez 2 y 3, nos dice la suma de los números es 5, ¿no? Y es bastante claro. Ahora, aquí estamos viendo pues que más o menos como que el programa está un poquito amontonado, ¿no? Entonces podemos ponerle un salto de línea con los saltos de línea que habíamos definido la clase pasada, bueno, la lección pasada. Entonces nada más para que no esté tan amontonado le ponemos un salto de línea y pues ahora ya se ve un poco más legible, ¿no? Pues se separa la entrada de la salida, ¿no? Entonces vemos que funciona bastante bien. Y en general esta es la forma en la que vamos a hacer operaciones aritméticas. Tenemos más operaciones, para eso tendríamos que utilizar una biblioteca muy especial que es la biblioteca MAT. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es construir otro programa, ¿no? Pero ahora utilizando nuestro método de solución de problemas. Déjenme cerrar todos estos programas que quedaron ahí abiertos. Y pues bueno, tenemos un nuevo problema. Quiero que a partir de los coeficientes de una ecuación de segundo grado me devuelva sus raíces, es decir, que me permita resolver esa ecuación. Entonces quiero encontrar esa solución utilizando la metodología de solución de problemas. Entonces, si se acuerdan, primero tenemos que poner la definición del problema, ¿no? Incluso aquí puse las mismas imágenes que cuando repasamos para que lo asocien de alguna forma. Entonces, en este caso, mi definición, recuerden que tiene que tener perfectamente claro qué es lo que voy a recibir, qué es lo que voy a devolver y más o menos cómo lo voy a resolver, ¿no? Entonces tengo que escribir un programa que a partir de los coeficientes de una ecuación de segundo grado calcule las raíces correspondientes y muestre los resultados en pantalla. Entonces de aquí sí puedo obtener la entrada y puedo obtener la salida, misma que analizo en la segunda parte, que es el análisis del problema. Entonces vemos que nos están diciendo que nos van a pasar los coeficientes. Al hablar de funciones, más bien de ecuaciones de segundo grado, tenemos únicamente 3 coeficientes que siempre los nombramos con A, B y C. Entonces mis datos de entrada son justamente 3 números, A, B y C. Y por el otro lado la salida serán las raíces de esa ecuación, ¿no? En este caso las soluciones, que también se les llama raíces, siempre son 2 o puede ser una, pero va a depender del tipo de ecuación. En este caso vamos a suponer que siempre nos devuelve 2. Posteriormente podríamos mejorar este programa para que nos analice si solo tiene una solución o si tiene 2, ¿no? O alguno de los casos utilizando el discriminante. Y entonces el proceso finalmente pues es pedirle los datos al usuario, que en este caso van a ser A, B y C,
tenemos que calcular las raíces o las soluciones, que también les llamamos, que serían x1 y x2, y finalmente le mostramos los resultados al usuario. Y vemos que como tenemos que encontrar las raíces, pues una fórmula que parece muy adecuada para hacer eso es la fórmula general, también conocida como la chicharronera, porque hasta la de los chicharrones se la sabe. Entonces vamos a la siguiente parte, que es el diseño. Entonces en el diseño tenemos que especificar 3 cosas: el algoritmo, el diagrama de flujo y la prueba de escritorio. Entonces el algoritmo es bastante sencillo, prácticamente es un mapeo del proceso que ya encontramos en el análisis del problema, pero hay que poner un poco más explícitas las partes, ponerlo numerado para que lleve un orden, ponerle su inicio y su fin para que sea finito y que sea lo menos ambiguo posible, ¿no? Entonces vemos que la entrada son los 3 valores que ya habíamos definido, las salidas serán x1 y x2, que son las raíces de la ecuación, ponemos nuestro inicio y nuestro fin. Primero pedimos los datos de entrada, los calculamos con la fórmula, que de hecho pues sabemos que es una sola fórmula, pero es más menos, entonces tenemos que calcular el valor con más y el valor con menos. Entonces x1 va a tener el valor con más y x2 va a tener el valor con menos, y finalmente imprimimos esos 2 valores en la pantalla y fin, ¿no? Ahora dense cuenta que no estoy especificando qué mensajes voy a imprimir o cómo voy a mostrar el resultado. Esto lo estoy dejando de forma muy general para que el programador, ya que lo pase a un lenguaje de programación, decida cómo hacerlo, ¿no? Entonces le estamos dando como esa libertad. Posteriormente damos el diagrama de flujo, como me quedó un poquito más grande lo puse aquí, ¿no? Entonces vemos que es la misma representación, tenemos inicio y fin, pedimos los datos de entrada, por eso es un símbolo de este tipo, calculamos x1, calculamos x2, ponemos aquí la impresión de A, B y C, también es una operación de entrada o salida, y finalizamos el algoritmo, ¿no? Entonces en este caso ahí termina mi diagrama de flujo. Para las pruebas de escritorio estoy utilizando ecuaciones para las cuales ya conozco su valor. Entonces hice 2. En la primera vamos a suponer que A vale 3, que B vale 21 y que C vale 30. Entonces vamos ejecutando instrucción por instrucción. En el inicio no hay nada, entonces no tengo que hacer nada. Después pedimos los datos de entrada A, B y C. Entonces le muestro aquí 3 mensajes al usuario. Introduce el valor de A, introduce el valor de B, introduce el valor de C, y en cada paso el usuario está poniendo, por ejemplo, 3, 21 y 30, que se están guardando en memoria, en 3 variables, que son A con 3, B con 21, C con 30, y listo. Ahora calculo el valor de x1, ¿no? Simplemente sustituyo en la fórmula, me queda menos 2, entonces x1 es menos 2. En el siguiente lo que hago es sustituir nuevamente, pero con este signo menos, aquí fue el más y aquí el menos, y me queda menos 5, entonces x2 es menos 5, y finalmente imprimo esos valores, y por eso pongo aquí en pantalla que las raíces de la ecuación son x1, que es menos 2, y x2, que es menos 5, y pues concluyo el programa con un fin. Aquí me equivoqué y le puse 7 en vez de 6, pero bueno. Y vemos otro ejemplo que en este caso está calculando otro valor, pero ahora con las raíces que son 2, menos 14 y menos 24. Se hace exactamente el mismo proceso, lo pueden validar en ese caso. Tenemos aquí A con 2, B con menos 14, C con 24. Hacemos los cálculos, nos queda 4 y 3, lo guardamos en estas variables y finalmente lo imprimimos en pantalla. Entonces ese fue el diseño de la solución del problema. El desarrollo, que lo habíamos estado dejando pendiente hasta las lecciones anteriores, pues es programar esa solución en C. Entonces ahora ya sabemos programar en C, entonces vamos a hacer la solución ahora. Entonces voy a crear un nuevo archivo, le voy a poner de nombre raíces, ahora vamos a poner mejor ecuaciones de segundo grado, ecuaciones segundo grado. Y le voy a poner nuevamente la extensión .c. Recuerden, tiene que ser archivo de C. Si le ponen cpp, no es un archivo válido, ¿no? Entonces, como siempre, importamos nuestra biblioteca de entrada y salida, porque vamos a interactuar con el usuario. Definimos nuestra función main, que no recibe nada, y en algún punto nos tiene que devolver 0. Entonces, como lo hicimos en el programa anterior, primero declaramos las variables. Y en este caso, pues el algoritmo mismo ya nos dice qué variables necesito. Necesito A, B y C.
Entonces, en este caso, pues no son variables, digamos, enteras, porque las ecuaciones de segundo grado pueden tener decimales. Entonces vamos a ponerle, podemos ponerle entero o podemos ponerle flotante, ¿no? Entonces aquí le voy a poner entero, porque las raíces por lo general son enteras, pero el resultado sí va a ser decimal. Entonces cuando mostremos el resultado, le ponemos ya un tipo flotante. Entonces vamos a declarar a A, vamos a declarar a B y vamos a declarar a C. ¿Y qué nos decía el algoritmo? Ahora, ya declaraste tus variables, ok, que va a ser pedir los datos de entrada. Entonces justamente vamos a definir eso, pedir los datos al usuario. Entonces, ¿cómo los pedimos? Pues ya habíamos visto. Primero ponemos un mensaje, introduce el valor de A, ponemos 2 puntos para que ahí lo llene, utilizamos la operación scanf, como son valores enteros, le ponemos el especificador de formato %d, y ¿dónde voy a guardar ese valor? Pues en la variable A. Entonces le tengo que poner $A, y listo, con eso ya leí el valor de A. Vamos a hacer lo mismo para B y para C. Introduce el valor de B, scanf, %b, ya lo leímos, printf, introduce el valor de C, y lo leemos otra vez. Aquí escribí mal valor, scanf, le ponemos %d otra vez, le ponemos %c, y listo, ya leí mis 3 variables. Ahora, ¿qué me dice el algoritmo? Calcula el valor de x1. Entonces definimos x1, pero como x1 nos puede devolver valores flotantes, ¿no? Aquí le vamos a poner, calculamos las raíces, ¿no? Como x1 o x2 pueden tener números decimales, entonces x1 va a ser una variable flotante. Le podría poner también double, pero recordemos que eso es cuando queramos mayor precisión o números más grandes. Como esto es un ejemplo, pues basta con ponerle el tipo flotante. Y ahora, para calcularlo necesitamos la raíz cuadrada, ¿no? En realidad es una división, pero necesitamos calcular la raíz cuadrada. Entonces lo que vamos a hacer es importar otra biblioteca, porque C por sí mismo no tiene raíces, ¿no? Entonces necesitamos una biblioteca que tenga más funciones matemáticas. Esa biblioteca se llama mat. Entonces habíamos dicho que lo primero que tenemos que poner en el programa son todas las bibliotecas que vayamos a utilizar. Entonces aquí le ponemos include mat.h. La biblioteca mat.h tiene varias funciones que nos permiten hacer cálculos un poquito más avanzados, ¿no? Bueno, no tan avanzados, pero pues más interesantes que una suma, una resta, por ejemplo, ¿no? Entonces, en particular, dentro de mat tenemos una función que es sqrt, que nos permite calcular raíces. Entonces aquí vemos que tenemos esta operación. Como tenemos que hacerlo siguiendo la precedencia de operadores, tenemos que saber cuál es la operación principal. En este caso es una división. Entonces, para que no se me confundan, voy a poner paréntesis para que sepamos qué es lo primero que tengo que calcular. Entonces sé que va a haber una división y que va a tener una parte una parte superior, que en este caso es el lado izquierdo, y un lado derecho, ¿no? Y al final le vamos a poner ahí su punto y coma. ¿Qué es lo que tiene que ir arriba? Pues vemos que es una suma, ¿no? Es la suma de menos b con esta raíz. Entonces le voy a poner aquí la suma para que sepamos que aquí va a haber un lado izquierdo y aquí un lado derecho. ¿Cuál es la suma? Pues en este caso es menos b. Ajá. Pero ¿cómo voy a poner menos b si yo solo tengo b? Pues puedo usar un truco, que es multiplicar b, ¿no?, por menos 1. Y ya con eso ya tengo menos b. Después, del lado derecho tengo esta raíz, entonces la ponemos así, ¿no? SQRT habíamos dicho. SQRT permite calcular raíces, y entre paréntesis tengo que poner de quién va a calcular la raíz. En este caso vemos que es una división, ¿no? Perdón, es una resta. Entonces, ahí ya me pasé, es una resta. Entonces vamos a poner la resta. ¿De quién es esa resta? Ah, pues de b cuadrada con la multiplicación de 4 por a por c. Pero b cuadrada no lo sé poner, nunca dijimos que había operación de exponente. Entonces, justamente dentro de mat hay una función que nos permite elevar al cuadrado y que se llama power, ¿no?
En este caso solo ponemos POW, ponemos entre paréntesis lo que queremos elevar al cuadrado o a la potencia que sea, que en este caso es b, ponemos una coma y le indicamos la potencia, que en este caso es un 2. Entonces ya tenemos b al cuadrado, entonces nada más nos falta multiplicar 4 por a por c. Entonces solo ponemos con el asterisco. Y listo, ya tengo ese cálculo. Ahora me falta dividir, ¿no? Y ahí vemos que la división es entre 2 por a. Entonces solo ponemos 2 por a y listo. Ya tenemos el valor de x1. Entonces si se dan cuenta aquí lo que tenemos que cambiar solo es un más por un menos en x2. Entonces voy a declarar el valor de x2. Voy a copiar la ecuación de arriba. Y nada más le cambio aquí el menos, ¿no? Ahí, el menos, ¿sale? Y ya tenemos los dos resultados. Entonces ya quedó. Ahora simplemente nos dice el algoritmo, imprime x1 e imprime x2. Entonces vamos a ponerle aquí un comentario de mostramos la salida. Entonces, ¿cómo mostramos la salida? Pues utilizamos print, ¿no? Y le ponemos que las raíces de la ecuación son, entonces aquí, bueno, le vamos a poner un espacio, necesitamos poner x1, ya habíamos dicho que no podemos poner, por ejemplo, esto, necesitamos utilizar especificadores de formato. Entonces, como tengo que imprimir dos variables, en vez de poner x1 y x2, voy a sustituir este x1 por un especificador de formato. Pero aquí tenemos un tipo de dato flotante. Los especificadores de formato para flotantes es porcentaje f. Entonces le ponemos aquí una f. x2 también es flotante, entonces le ponemos porcentaje f. ¿Con qué valor voy a sustituir esos especificadores de formato? Pues vemos que aquí tengo porcentaje f y queríamos que fuera x1. Entonces tengo que poner la variable x1, coma, tengo que sustituir también este especificador de formato, que habíamos dicho que queríamos que fuera x2, entonces le ponemos, aquí era x1, y aquí le ponemos x2 y punto y coma porque es una instrucción. Y listo, ya tenemos todos los pasos del algoritmo plasmados en C, lo compilamos y se va a ejecutar. Si no tenemos ningún error, pues ya nos muestra valores. Entonces vamos a utilizar los valores de la prueba de escritorio para ver si nos da esos valores y si no, corregir el programa. Entonces nos dice 3, 21 y 30. Entonces el valor de A es 3, el de B es 21 y el de C es 30. Y nos da que en efecto las raíces de la ecuación son menos 2 y menos 5, que ya habíamos calculado. Vamos a probar con la otra prueba de escritorio para ver que sí funcione. Y vemos que es 2 menos 14 y 24. Entonces 2 menos 14 y 24. Y nos dice que las raíces son 4 y 3, justamente como en la prueba de escritorio. Y listo, ¿no? Entonces este programa se los pasaré, les mandaré qué otras funciones tiene también la biblioteca .mat, y en general ese es el proceso para escribir programas, ¿no? En este caso solo estamos haciendo programas secuenciales que utilizan operaciones aritméticas, ¿vale? Entonces si tienen dudas me las pueden dejar en el Classroom o aquí directamente en el video. Se cuidan, bye.